¿Cómo están, queridos alumnos? Muy buena tarde para todos ustedes. Deseo que el Señor esté bendiciendo sus vidas. Bienvenidos a su tercera clase de escritos paulinos, literatura del Nuevo Testamento. Bueno, ya hemos hecho un breve acercamiento de lo que es la figura de, del apóstol Pablo y es muy importante que nosotros tengamos una idea meridianamente hablando de la persona y el impacto que tuvo Pablo en el pensamiento bíblico y cómo este autor ha sido inspirado por Dios, diríamos, a través de su espíritu, para que pudiéramos nosotros saber, pues, un montón de cosas, diríamos, en términos generales, que solo a través de Pablo pudimos haberlas sabido. Así que, bueno, espero que a ustedes les dé más curiosidad y sigan profundizando en la vida de Pablo. Hay un libro, yo ahora me vino a la mente, pero no me voy a acordar el autor. Es un autor muy prolífero y que tiene muchos libros muy buenos. Y yo leí uno de él, de Pablo, pero se llama La vida de Pablo, pero no me voy a acordar el nombre, pero quien esté interesado, mándeme un mensajito y yo le consigo el nombre del libro. Es buenísimo, muy bueno, muy bueno ese libro. Se llama La vida de Pablo. eh, ya me voy a acordar el nombre, pero quienes estén interesados para profundizar más en la figura del apóstol Pablo, se los recomiendo. Bueno, dejando esto de lado, ¿verdad? Que ya abordamos un poco. Ahora tenemos que entrar al género literario con que se escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. Ustedes saben que la Biblia no fue escrita ni por una sola persona, ni de una sola forma, sino que la Biblia fue escrita este, en mucho tiempo por distintas personas y evidentemente por distintas, este, ¿cómo se llama? Formas de transmitir el texto bíblico, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que nosotros ahora tenemos que entrar al género o epistolar, como muchos le han llamado, ¿verdad? A veces cuando nosotros citamos los escritos de Pablo, siempre decimos, vayamos a la epístola del apóstol Pablo. Y a veces, cuando nosotros lo decimos o lo escuchamos, ni idea tenemos de por qué estamos diciendo vayamos a la epístola del apóstol Pablo. Porque el género epistolar, ¿verdad? Es un género que fue muy utilizado en el primer siglo, muy utilizado. También ustedes escucharán términos como, ustedes mismos cuando citan la Biblia o en un sermón, dicen, bueno, busquemos la carta del apóstol Pablo a Filemón, ¿verdad? O a los colosenses. Y usamos este nombre, este título, que es un género literario de cartas, ¿verdad? Es una carta. Entonces, ya ahí tenemos una pista de poder entender el valor que tienen los escritos de Pablo en su género epistolar o cartario. Y entonces, el reconocer el género literario de estas epístolas o estas cartas o estos escritos nos va a permitir a nosotros conocer a mayor profundidad qué es lo que el apóstol Pablo quiso decir a las iglesias que él escribió. ¿Mm? Así es que hoy vamos a entrar a este mundo de las cartas como género literario y voy a compartir la pantalla para guiarnos en ella. Ahí ya la están viendo. Y lo que vamos a tratar esta sesión y la sesión que viene, cómo es que estos escritos se clasifican, ¿verdad? Ya sea por carta o por epístola. Y también vamos a ver cuál era el formato que se usaban o que usó Pablo en las cartas del Nuevo Testamento. Y vamos a identificar estos elementos. Ahora, esta clase es fundamental, queridos alumnos, ¿verdad? No, a ver, no es fundamental porque con esta ya pueden hacer el trabajo final, no. Pero
esta clase les va a servir a ustedes porque esta es la base con la que ustedes, el formato que vamos a ver ahora, van a usar el mismo formato para hacer la clase, el examen final. Ujú. El formato que vamos a ver de las cartas del Nuevo Testamento es el mismo formato que nosotros vamos a mirar o vamos a llevar a cabo en nuestro trabajo final. ¿M? Pero no significa que después de esta clase ustedes ya puedan hacer su carta. Hablo porque tengo algunos alumnos medios ansiosos, ¿verdad? Que quieren ya terminar. Les recomiendo que no escriban nada porque falta la otra parte. Esta clase nos va a hablar solamente sobre la estructura, ¿verdad? Literaria que nosotros vamos a emplear para hacer el trabajo final, que como todos sabemos, el trabajo final es elaborar una carta, ¿no? Pero nos falta el fondo, ¿verdad? Nos falta la sustancia. Y esa la vamos a ir descubriendo en cada una de las clases que vienen. Bien, ¿qué podemos decir sobre este tema? Se dice, hermanos, que entre los estudiosos existen ciertas cartas paulinas cuya autenticidad no se discute. A esas cartas se le llaman protopaulinas. Ya vamos a ver cuáles son. Entre ellas está Primera de Tesalonicenses, Gálatas, las dos de Corintios, ¿verdad? Filemón, eh, Romanos. Son cartas, 7, que no se discute la autenticidad. Quiere decir que Pablo las pudo haber escrito. Y probablemente estas 7 primeras cartas fueron los primeros libros que le empezaron a dar forma o composición al canon del Nuevo Testamento. Esto es explicable en parte por lo siguiente. No olviden que algo que sucedía después de la muerte del Señor Jesús, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús muere y asciende a los cielos, se desata una expectativa, ¿verdad? Una expectativa. Una expectativa que nadie de los que vivieron en esos años pensaron que se iba a alargar mucho tiempo. Y entonces empieza a desatar una expectativa de decir que este, el Señor iba a volver pronto, el Señor iba a regresar, iba a volver por segunda vez, solo que ellos pensaban que iba a ser en ese tiempo. Por eso es que esta literatura que encontramos mantiene la idea de que los primeros cristianos pensaban que Cristo, el Señor, habría de retornar pronto. Algunos pensaron que a la tarde él volvería otra vez. Entonces, se suscitan diversos fenómenos entre este movimiento de Jesús en los primeros años, ¿verdad? Por eso miramos en el libro de Hechos de los Apóstoles que dicen que la gente vendía todo cuanto tenía, ¿verdad? Vendía sus casas, vendía sus posesiones y traía todo a los pies de los discípulos para aliviar un poco el hambre de los pobres, para que todos esperaran que Jesús viniera. Entonces, ellos pensaron que el Señor iba a venir inmediatamente. Por lo que solo una literatura inmediata, que es a lo que se le conocen a las cartas protopaulinas, solo una literatura que decía, bueno, vamos a arreglar esta cosa que está aquí porque lo demás no nos interesa. Al fin Jesús ya viene, él viene a establecer nuevamente su reino y bueno, no necesitamos otra cosa más. Por eso se dice, queridos alumnos, que las cartas son ocasionales, ¿va? O los escritos de Pablo son ocasionales, es decir, se escriben para una ocasión específica, ¿m? Para ese momento. Insisto, con la idea de que Jesús iba a venir pronto. Por eso vemos en Tesalonicenses que dice, en un abrir y cerrar de ojos nosotros seremos transformados a la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa era la idea que existía en los primeros 20 años, 30 años después de que Jesús murió. En el orden canónico,
aceptado en las Biblias modernas, todas las cartas o escritos del apóstol Pablo aparecen que, perdón, todas las cartas del Nuevo Testamento ligadas a los apóstoles por su nombre, por la historia, siempre se colocaron después del libro de Hechos de los apóstoles. Bueno, este dato es interesante, hermanos, porque uno debería ponerse a pensar un poquitito, indagar o tener un poco de curiosidad. ¿Cómo es que se arman las listas canónicas, verdad? ¿Cómo es que se arma la lista? Y me gustaría preguntarles a ustedes, a ver, los que están en clase presencial, que tienen las cámaras apagadas, pero sé que están allí, los siento y los respiro. Ya algunas cosas hemos visto en otras clases, ¿verdad? Pero me gustaría que ustedes hiciéramos un esfuerzo y pudiéramos pensar un poquitito. Eh, ¿Por qué el orden de los libros de la Biblia están como están? ¿Verdad? ¿Por qué? Si no se escribieron en ese orden, no se escribieron en ese orden. Así que bueno, vamos a ver quién está allí. El que abra su cámara primero no le voy a preguntar, pero el que mantenga la cámara cerrada, le pregunto. Bueno, ahí Esme ya prendió su cámara, está bien, voy a respetar, no le voy a preguntar, y le voy a preguntar a Mario entonces. A ver, amigo mío, como decía la canción, Lobo, ¿estás allí? Ah, no está. No, pues ya se nos fue, nos hubiera avisado que nos iba a dejar tan pronto. Bueno, Esme, Brenda, Amanda, ¿alguien tiene alguna idea del por qué está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, etcétera, etcétera, si no se escribieron en ese orden? Buenas Hola, tardes. Amanda, adelante. Bueno, creería que pues el orden, normalmente uno pensaría que es como en un orden cronológico, no en el orden en que fueron escritos, porque no se sabe cómo los escriben, pero sí como en un orden cronológico a través de la historia. Pensaría yo, ¿no? Que es como algo así. Ok, ok, es válido, tiene congruencia la afirmación que usted hace, ¿verdad? Es decir, empezamos del nacimiento de Jesús hasta, qué sé yo, la venida de la nueva de Jerusalén en Apocalipsis, por ejemplo. Bien, Ujú. muy bien. ¿Alguien Esa más? es mi opinión. No, no, muy amable, Amanda. Gracias, gracias. Sí, sí. Esme, Podría ser que, em, ¿cómo lo explico? Que quizá el orden sea por eh, el personaje que fue más quizá relevante en, en exponerlo, en hablarlo. No sé si me doy a entender, ¿no? Que a lo mejor Mateo fue un personaje que impactó más y que hizo a lo mejor más ruido con empezar con la vida de Jesús desde bebé y todo esto, que por ese orden le dan el quedar al principio y así subsecuentemente los demás. Podría ser que en eso se haya basado, ¿no? No que primeramente haya sido Mateo y así como los conocemos, sino por quien le da más importancia a las cosas que desde el nacimiento de Jesús. Bueno, yo no me imaginaría que en Apocalipsis apenas viniéramos conociendo la historia de Jesús, porque pues si así no leemos, si no le entendemos muchas veces a la Biblia, pues ahora el libro que es hasta el último, que muy pocas veces leemos, pues sería algo a lo mejor más desconocido, ¿no? Para nosotros. muy bien. Ese es otro criterio, gracias, Esme, muy válido. Uno es el criterio cronológico y el otro el criterio de personalidad, ¿verdad?
de la personalidad del autor. Muy bien. Bueno, llegó Mario, pensé que se había huido, pero tenemos 20 minutos esperándote, amigo mío, para que conteste la pregunta y vos huiste. No es que me fui a buscarle a Mickey a la escuela. Sí, me imaginé, amigo, me imaginé. Bueno, la pregunta que estamos conversando es, ¿cuál fue el criterio? ¿Por qué crees, qué te imaginas que los libros de la Biblia están escritos como en el orden en el que están? Estamos leyendo aquí el segundo párrafo, ¿verdad? Que dice, en el orden canónico aceptado en las Biblias modernas, todas las cartas del Nuevo Testamento ligadas a los apóstoles por su nombre o por su historia aparecen después de Hechos de los Apóstoles. La pregunta que surgió y que, bueno, Esme y Amanda han dado sus puntos de vista, ¿por qué estas listas canónicas que nosotros encontramos aparecen enlistadas de esa forma cuando sabemos que no se escribieron en ese orden, diríamos? El primer escrito que se escribe no fue Mateo, el segundo no fue Marcos, el tercero no fue eh, Lucas, etcétera. Para vos, querido Mario, ¿cuál crees que sea la causa o la circunstancia que llevó a alguien a poner esos libros en este orden? Buena pregunta, ¿eh? Ni idea. Ok, ok, no, no, está bien, está bien. No, pero yo como les decía, siempre es bueno como tratar de ir un poco más allá, ¿no es cierto? Y que nos mueva la curiosidad. Bueno, sí, lo que dijo Amanda, Amanda hablaba del orden cronológico, es decir, fueron puestos así porque, bueno, inicia con el nacimiento de Jesús y se fue, ¿no? Fue manejándose la historia. Me decía que era parte de la personalidad, entre más importante era el autor, tal vez se colocaban en ese orden los libros de la Biblia. Bueno, esto lo platicamos un poco cuando veíamos la clase de eh, la Biblia y sus traducciones, la historia de la Biblia, y decíamos, ¿verdad? Allí que eh, Mateo se escribe en primer lugar porque Mateo se convierte en un puente teológico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento por las múltiples referencias que existen del Mesías en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso Mateo es ese puente, ¿verdad? Que une el Antiguo Pacto con el Nuevo. Marcos y Lucas se establecen en ese orden porque evidentemente hablan del mismo personaje que habla Mateo, es decir, de Jesús, ¿verdad? Entonces, hablan de su nacimiento, de su ministerio, de su obra, de su muerte en la cruz. Luego vendría el Evangelio de Juan, cuando Juan no se escribe en ese momento, ¿verdad? Sino que como habla del mismo personaje, solo que en una óptica diferente, se coloca en ese lugar. Luego vendrían los hechos de los apóstoles. Ustedes se van a dar cuenta cuando veamos la materia de Hechos de los Apóstoles que es un libro interesante y un tanto, eh, pues sí, un tanto así como es, sí, diferente. Es decir, Hechos de los Apóstoles inicia hablando de todos los apóstoles, pero termina hablando de uno, ¿verdad? Entonces ya no es de apóstoles, ya es de un apóstol nomás. Porque los apóstoles tuvieron una figura muy fuerte. Luego vendría un poco el criterio que dijo Esme de la personalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al ser Pablo el autor del mayor número de cartas, pues se colocan después de este libro de Hechos de los Apóstoles. Y recuerden que el criterio que se utilizó para poner las cartas de Pablo fue el orden decreciente, ¿verdad? De mayor a menor. La carta más grande, extensamente hablando, de Pablo fue Romanos, y luego Corintios y tal, y la carta más chiquitita de Pablo es a la de Filemón, ¿verdad? Entonces va en orden decreciente. Luego siguen las cartas de Santiago, de Pedro, de Juan, porque recuerden que eran los pilares de la iglesia, ¿verdad?
eran los pilares de la iglesia. Estas tres figuras fueron muy importantes, las vamos a descubrir en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y entonces por eso después quedan las cartas de los tres discípulos restantes. ¿Ah? Bueno, las 13 cartas o epístolas, depende cómo las veamos o cómo las vayamos descubriendo en cuanto a su composición, que llevan el nombre de Pablo, vienen las primeras y están divididas en dos pequeñas colecciones, ¿verdad? Las cartas a las comunidades o a las iglesias y las cartas personales. Son como dos apartados muy bien definidos en cuanto a las cartas de Pablo. Las que van dirigidas a iglesias, a ciudades o a grupos religiosos asentados, principalmente en ciudades sumamente importantes, ¿verdad? Del primer siglo, perdón, en el Imperio Greco-Romano encontramos Roma, ¿no? Roma. Luego tenemos una ciudad tan eh, degradante, ¿verdad? Degradante como Corinto. Ujú. Luego tenemos Galacia, aunque no sabemos a qué parte, dónde estaba la iglesia, porque en el tiempo de Pablo había la Alta Galacia y la Baja Galacia. No sabemos realmente a qué región en específico Pablo dirige a esta iglesia y no sabemos si la iglesia estaba en la Alta Galacia o en la Baja Galacia, ¿verdad? Porque la región de Galacia era muy, muy grande. Luego tenemos una ciudad muy importante como la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Ciudad sumamente idolátrica, bueno, creo que todas las ciudades. La ciudad de Filipo, ¿verdad? La ciudad de Colosas y la ciudad de Tesalónica. Entonces, en estas regiones o ciudades, ¿no? Diríamos, eh, las iglesias se fundan, empiezan a organizarse, empiezan a trabajar y empiezan a tener problemas. Y entonces necesitan que alguien las oriente, ¿verdad? Que las aconseje, que les diga qué tienen que hacer en tal o cual circunstancia. Y por eso surgen estas cartas epístolas. Y luego tenemos a cuatro cartas particulares, ¿verdad? Que están dirigidas a tres personas. Una es la carta a Timoteo, su hijo en la fe. Una carta a Tito, que a veces pensamos que Tito no era tan importante porque Pablo solo le da una carta y muy chica en comparación a la de Timoteo. Pero Tito es antes de Timoteo, ¿eh? Tito es un personaje muy influyente también, tiene mucha impronta, Tito, y también es muy amado por Pablo, pero bueno, solamente tenemos una carta de él. Y luego tenemos una carta muy personalísima, ¿no? De una correspondencia casi, casi personal y que vamos a analizar por qué se convierte en canónica, ¿verdad? ¿Por qué se convierte en canónica? Que es la carta a un amigo de él llamado Filemón, ujú, que tenía un problema, como ya todos sabemos, con un esclavo llamado Onésimo. Bueno, cada colección está dispuesta en orden descendente de extensión. Como les he dicho, las cartas van colocadas de manera descendente, por su extensión, no por su importancia, que quede muy claro eso. Este comentario va en función de lo mismo que yo les dije cuando veíamos la materia de profetas. El hecho de que el profeta Isaías tenga 50 y tantos capítulos no lo hace más importante que el librito de Abdías, que tiene media carilla. Ambos escritos en género profético tienen el mismo valor. ¿Va? Tal vez no en extensión, eso nos queda claro, pero sí en la impronta y en la fuerza profética. ¿Va? Bueno, lo mismo sucede aquí. El hecho de que la carta a los romanos sea una carta muy extensa y sea un tratado teológico, no le quita valor eh, cartario o epistolar a Timoteo o a Filemón o
a otra carta chiquitita como Segunda de Tesalonicenses. Tienen la misma fuerza canónica porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, es muy importante, ustedes ya se saben los libros de la Biblia, entonces saben claramente cómo es que cuáles son las cartas de Pablo. Romanos, primera y segunda de los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, ¿verdad? Tienen que estar allí, ya nosotros las tenemos que manejar ya de manera muy fluida. Bueno, dicho esto de las cartas un poco y cómo nos iremos acercando cada vez más a ellas, debemos saber cómo se clasifican, ¿ah? Y para eso necesitamos las definiciones, la definición de carta y epístola. ¿Alguien sabe cuál sería la diferencia entre una y otra? De los alumnos que están en clase presencial, ¿pueden advertir alguna diferencia o consideran que son sinónimos estos dos términos, carta o epístola? Para los que están viendo la clase grabada, bueno, háganse la misma pregunta, ¿verdad? Y antes de seguir viendo el video, pues páusenlo y piensen un poco y traten de hacer este ejercicio mental, si existe alguna diferencia o qué significa la carta, qué es la epístola, ¿no? Bueno, ¿alguien? Para mí siempre fueron como sinónimos. Ajá. Igualmente opino yo. Ok, ok. Sí, tal vez para nosotros siempre han sido sinónimos, decir, bueno, es lo mismo, carta o epístola. No, pero hay una interesante diferencia que la vamos a abordar ahora. La epístola, ¿verdad? Es un ejercicio literario y artístico que presenta generalmente una enseñanza moral a un público amplio y destinada a ser publicada esa obra o ese ejercicio literario. La epístola siempre trae una moraleja, una enseñanza, una parenesis se le llama, ¿va? Parenesis. La parenesis es una enseñanza, en este caso una enseñanza moral, una enseñanza espiritual. Y en ciertos sentidos, los escritos de Pablo tienen forma de epístolas. ¿Ah? Tienen en forma de epístola, porque no solo es un ejercicio literario el que él maneja, en los escritos paulinos hay eh, partes hímnicas, por ejemplo, ¿no? Del corte hímnico, hay partes de literatura apocalíptica, ¿verdad? Eh, hay enseñanza de sabiduría, etcétera. Es un ejercicio literario. No es una narrativa, no es una prosa narrativa la que maneja Pablo todas sus cartas. Tiene todo un ejercicio de literatura y que lleva principios morales, ¿verdad? No hagan esto, no hagan aquello, pórtense así, guárdense de aquello, etcétera. Entonces, en algunos casos hay escritos de Pablo que cumplen con este principio de epistolar. Por eso es que muchos le llaman, busquen la carta perdón, la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Habría que identificar cuáles sí, cuáles no. Pueden llamarse epístolas o sí, epístolas o el siguiente término es carta. La carta era un medio no literario, ¿no? No necesitaba ser pulida, no necesitaba un ejercicio ¿cómo se llama? No sé, terminología muy elevada, muy bonita, etcétera. Era un medio no literario de comunicar información, ¿verdad? Información eh, cualquiera, a veces no tan importante, entre un remitente y un destinatario real, es decir, alguien, ¿verdad? Que están separados por una distancia física. Creo que el término cartario nos identifica más a nosotros. ¿Quién no ha escrito una carta? ¿No?
principalmente los que vivimos en ciudades o en países diferentes, y le escribimos a alguien, pues a veces esa carta la escribimos así como nos nace, ¿no? No la pasamos a revisión, eh, usamos frases eh, comunes, hablamos trivialidades, ¿no? No hay tanto protocolo, ¿no? No hay tanto protocolo. Es solamente un intercambio de charlas, de ideas, de situaciones graciosas, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia entre la epístola y la carta era que la epístola era dirigida para enseñar y la carta era solamente como para intercambiar una información, ¿va? Algo que yo quiero que la otra persona sepa, pero que no se la puedo hacer saber por otro medio más que por carta. Recordemos que para aquellos tiempos era la única forma de comunicación entre personas que estaban separadas por distancias muy grandes, ¿no? No había teléfono, no había Zoom, no había nada de esto. Entonces es muy interesante ver, por ejemplo, que el escrito de Pablo a Filemón no es una epístola, ¿verdad? Es una carta, es una carta que le escribe, ¿no? La carta o el escrito a Tito no es una epístola, es una carta que le escribe a un amigo suyo que le dice, por esa razón te dejé en Creta para que pusieses ancianos y demás. Cuídate de los cretenses, le dijo Pablo a Timoteo. Era como la carta de un amigo, porque son glotones, porque son perezosos, porque les gusta la joda, porque cuídate de ellos, ¿no? Porque sus poetas dicen que son malas bestias, así que es una carta, ¿no? Es una carta que le da consejos de alguien. Pero cuando vemos, por ejemplo, la carta a los Efesios, ¿no? O a los Filipenses, ya son epístolas que si bien es cierto, dirige a un grupo de personas, traen una enseñanza, ¿verdad? Les pido que se abstengan de los ídolos, por ejemplo. O por ejemplo en Romanos, que Pablo le dice, no juzgues al esclavo ajeno, ¿verdad? No juzgues al esclavo ajeno. Ya desarrolla una prolijidad en cuanto a sus palabras, sus frases y demás. ¿Mm? Esta definición nos las da este autor, Deisman. Así que, eh, aclarada esta diferencia que pueden existir entre estos dos términos, se podían escribir cartas de diversos modos. A veces a mano por el autor mismo. Y esto era muy común. Recuerden, estamos en el siglo I, recuerden, estamos en pleno apogeo del mundo greco-romano. Recuerden que estamos en el momento histórico en que, si bien es cierto, Roma venció a Grecia, ¿verdad? El imperio romano termina destruyendo el imperio de Alejandro el Magno. Roma vence al mundo helénico por por la fuerza, por el poder de las armas, ¿verdad? Pero Grecia o el mundo helénico vence a Roma no por el poder de las armas, sino por el poder de su filosofía. Tan es así, tan fuerte ha sido la influencia filosófica, que hasta ahora nosotros seguimos hablando de los filósofos griegos. No hablamos mucho de Roma, ¿verdad? En algunas cosas, pero hoy seguimos aprendiendo de los filósofos griegos. Entonces, fíjense cómo la sabiduría helénica estaba muy presente. Primer siglo, la efervescencia, la ebullición del mundo greco-romano, sintiéndose poderoso. Por eso es greco-romano, ¿no? Es un mundo en donde la cultura griega y la cultura romana están fusionándose para hacer un gran imperio. La sabiduría de los griegos más la fuerza bélica de los romanos, pues hacía que en ese momento hubiera condiciones para el desarrollo de las artes, la literatura, el pensamiento, los debates filosóficos y el sistema de correspondencia, ¿verdad? Entonces,
había veces en donde cuando una persona quería escribir a otra, él mismo le escribía, ¿no? Tomaba el pergamino, tomaba el papiro, depende del material que considerase, y escribía, ¿verdad? En otros casos, la persona que quería escribirle a otra persona le tenía que dictar a alguien. Se usaba lo que se le conocía como el amanuense, ¿no? El amanuense. En el caso último, cada sílaba debía ser copiada por un secretario o un amanuense. Eso significa amanuense, secretario. Entonces, cuando era dictada la frase o la idea, el secretario tenía que ir palabra, sílaba por sílaba, ¿no? Con el uso a veces de un editor que corregía los errores. A veces, cuando se escribía algo, pasaba antes de que el am, remitente diera el visto bueno para mandar la carta, alguien todavía revisaba y decía, no, te equivocaste, ¿verdad? Y había forma de corregir. No siempre sucedía, ¿eh? Porque no olviden ustedes que en el tiempo del primer siglo, pues también era muy caro escribir y solamente quienes escribían, pues eran gente pudiente, ¿verdad? Gente económicamente que podía comprar los materiales. La gente del común, del pueblo, no escribía nada, por eso no sabía leer, ¿verdad? No escribía nada porque no tenía la cuestión monetaria. En otras ocasiones, después de que el remitente hubiera indicado solo las líneas generales del mensaje, es decir, quien estaba dictando la carta decía, bueno, te voy a dictar la idea, por favor, escúchala, tal, 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 tal. Y en algunas ocasiones el remitente le concedía autoridad a su secretario, o al escriba, o al amanuense, para que lo escribiera, ¿no? Es como decir, a ver, yo te doy la idea, ¿no? ¿Ya la captaste? Sí, ya la capté. Ok, ponela por escrito, ¿verdad? Ponela por escrito. Eso pasa todavía, ¿eh? Sucede mucho. El tiempo que yo estuve trabajando con una secretaria en mi profesión, era buenísima mi secretaria, que ya falleció y es una tristeza, porque fue una buena amiga. Yo le decía, Vero, mira, quiero escribir esto, pero te doy la idea y voy a escribir. Dale, le decía, bueno, listo. Entonces, ella escribía y luego me pasaba y me decía, a ver, checa si esto es lo que vos quisiste decir. Sí, perfecto, le digo, creo que mejor imposible. Bueno, eso sucedía también en el mundo antiguo, ¿verdad? Y se le concedía esta autoridad al amanuense o al secretario como para decir, bueno, voy a escribir, ¿verdad? Escribí vos y ponele mi nombre como si yo lo hubiera escrito, porque la idea vino de mí. A estas obras, a esta creación de estas obras literarias se le concedía el crédito de un coautor en la creación del trabajo final, de la obra literaria o del escrito, de la epístola o de la carta. Solo que no se ponía el nombre el amanuense como el remitente, se ponía el nombre del personaje, de la persona importante que escribía estas cartas. ¿Mm? Ahora, conocer esto es muy importante, queridos alumnos, porque esto nos permite a nosotros saber que hay unas cartas en las cuales es probable que Pablo ya no estuviera presente, ¿verdad? Ya no estuviera presente. Es decir, que Pablo no haya sido el autor directo de estas cartas. Una de ellas, por ejemplo, es la carta a Timoteo, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces alguien, un discípulo de Pablo, escribe una carta dirigida a Timoteo, pero la hace en la autoridad de Pablo o con el nombre de Pablo. Entonces, esa carta es bien recibida porque venía inspirada por alguien cercano al apóstol, aunque el apóstol ya no estuviera. Ujú. Y esto era muy común en la antigüedad. ¿Ok?
Viendo ahora ya este tema en las cartas o aplicada en las cartas, Pablo posiblemente escribió enteramente con su propia mano una breve carta como la de Filemón. Es muy probable que esta carta sí sea escrita porque es una carta personal, ¿verdad? Es una carta en donde Pablo ni siquiera considera en algún momento, tal vez, que su carta se convertiría en una carta que sería palabra de Dios y sería honrada y venerada y sagradísima, como nosotros hoy le llamamos, ¿verdad? Le llamamos palabra de Dios o sagradas escrituras. Pablo nunca podría haber pensado que esa cartita de un problema doméstico se convertiría en palabra sagrada, ¿no? Para nosotros. Entonces, es muy probable que Pablo pudo haber escrito esta carta, que es una carta auténtica de él, ¿verdad? Que se reconoce como él y que no, como no costaba tanto y, y además, acuérdense, Pablo siempre estaba muy ocupado en fundar iglesias y viajar, tampoco tenía mucho tiempo como para sentarse a escribir. Imagínense, escribir una carta larga él mismo le quitaría mucho tiempo porque recuerden, iban letra por letra, el material en que se escribía era muy diferente. Hoy nosotros agarramos la computadora y le tipeamos, ta. Quien estudió taquimecanografía escribe una hoja en un segundo. Antes no. Entonces Pablo también usó amanuenses o usó secretarios. Las referencias a algunas líneas escritas por la propia mano de Pablo en composiciones más largas. Es decir, que algunas líneas, algunos pensamientos que aparecen pueden venir de la mano de Pablo. Ayúdenme a leer estas citas, así nos vamos familiarizando si son tan amables. Alguien que lea Primera de Corintios 16:21, Gálatas 6:11, Segunda de Tesalonicenses 3:17 y Colosenses 4:18. Vean cómo en el mismo texto bíblico encontramos estas referencias propias de Pablo, como diciendo, bueno, algo de mí está en esta carta. 16:21, ¿alguien tiene de Primera a los Corintios? Permiso. Sí, Yo, Pablo, les escribo este saludo de mi puño y letra. gracias. Entonces es probable que en esta carta Pablo haya dicho al secretario, bueno, listo, gracias, ya escribiste todo, buenísimo, ahora déjame yo, voy a ponerle la firma, ¿verdad? Y la aclaración. Entonces, Pablo dice, yo al menos este saludo se los pongo con puño y letra, como dando autenticidad, ¿verdad? O diciendo todo lo que está aquí escrito, yo lo avalo. ¿Mm? Gálatas 6:11. Miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Muy bien. Esta expresión es una expresión de... Muchos piensan que Pablo tenía problemas de la vista. eh, los eruditos no se logran poner de acuerdo qué es lo que dijo Pablo con estas letras grandototas. Eh, algunos eruditos piensan que Pablo escribió con letras muy grandes porque tenía problema de la vista, ¿verdad? Y entonces los que tenemos problema de la vista necesitamos que nos escriban muy grande para ver, si no, no vamos a ver nada. Por el otro lado, muchos creen que Pablo le está diciendo en términos de, de decir, miren, así de grande es la letra como de grande es la importancia que yo escribí en este epístola. ¿Va? Pero igual él dice, esto yo escribo de propia mano. Segunda Tesalonicenses 3:17. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esa es la marca distintiva de todas mis cartas. Así escribo. Muy bien, gracias. Vean entonces cómo Pablo al final como que rubrica, ¿verdad? La carta que se ha escrito. Aunque, insisto, pudo haber usado un amanuense o pudo haber usado el secretario, dándole la idea, pero al final Pablo, una vez leído el borrador, dijo, perfecto, esto es lo que yo quise decir,
Así que en ese sentido, yo avalo todo lo que estoy diciendo. ¿Tá? Y finalmente tenemos Colosenses 4:18. Sí, dice Colosenses 4:18, la salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Muy bien, gracias. Entonces, gracias por ayudarme a leer. Vean cómo estas indicaciones en los escritos de Pablo, pues nos da a entender que Pablo estuvo involucrado muy directamente con sus cartas o con sus epístolas y depende mucho también de eh, quién pudo haberle ayudado para escribir. Esto porque en Romanos 16:22 encontramos esta denominación, esta inferencia al final de la carta de Pablo a los romanos, que dice en el 16:22, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿No? Eso dice Romanos 16:22. Yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces, esta carta de Romanos bien pudo haber sido escrita por el amanuense, ¿no? Y que Pablo o la pudo haber dictado él, o pudo haberle dicho a Tercio, bueno, te doy toda la autoridad para que vos escribas, ¿verdad? Y, y demás. Muchos piensan que el amanuense tenía que ser sí o sí como que el típico secretario, ¿verdad? Que vos le dictás algo y él tiene que escribir lo que vos le digas. Sí, es así. Pero recuerden, en el tiempo antiguo se le daba autoridad a los secretarios cuando se tenía la confianza y se conocía el secretario, evidentemente, de decirle, bueno, escribí en tu forma, en tu manera, con tus palabras. Esto que acabo de decirles es una clave para poder entender, por ejemplo, que en la primera carta a Timoteo, Pablo utiliza, o el autor, vamos a decir Pablo, utiliza una frase que no utiliza en todas sus demás cartas. Vieron que cuando uno escribe algo, uno siempre utiliza las mismas palabras y las mismas frases porque son las que nosotros conocemos. Pablo utiliza en Primera de Timoteo la palabra, la frase que no aparece en ninguno de sus escritos, que es palabra fiel y digna. Esta frase, que aparece de manera repetida en la carta a Timoteo, no aparece en ninguna de sus cartas de Pablo. Pablo nunca habla de esta frase, ¿verdad? Nunca menciona esta frase en sus cartas. Por lo tanto, tuvo que haber sido frases o palabras que construyó el amanuense en función del mensaje que pudo haber dicho Pablo. Ujú. Les doy un ejemplo como el amanuense, el secretario o los discípulos de Pablo pudieron recrear en función de lo dicho por Pablo un escrito que lo pusieron bajo su autoridad o le pusieron el nombre de Pablo. En toda esta cuestión ignoramos en qué grado proporcionó, y eso no lo vamos a saber nunca, en qué grado Pablo proporcionó las palabras a sus escribas. Es decir, si trabajaba con secretarios o con coautores. Si Pablo trabajaba con secretarios, entonces sí, el secretario tenía que escribir palabra por palabra, ¿verdad? Y Pablo supervisar la obra, porque Pablo estaba allí, entonces podía dictar. Pero si era un coautor, Pablo pudo haberle dicho, mira, yo tengo que ir a tal lugar, tengo que ir a tal iglesia, pero necesito mandar esta carta a Colosas y me he escuchado que tienen estos problemas, tal, 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 y yo les digo que no, que tienen que hacerle así, 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 asado. Te dejo, por favor, la idea, escribí y cuando venga la revisamos y la mandamos. Es muy probable que eso pudo haber sucedido.
Pero no sabemos en qué grado. Pablo sí, este capítulo completo lo escribió él, este fue el secretario, este fue un coautor, etcétera. Pudo haber dictado extensamente algunas cartas y haber permitido cierta libertad en otras, por ejemplo, en Colosenses, como les dije, que muestra un estilo muy diferente al de las protopaulinas. Colosenses maneja términos, conceptos que Pablo en sus otras cartas nunca manejó y nunca escribió de esa forma. Em, y evidentemente eso hace pensar que fue el desarrollo de la interpretación del pensamiento paulino quien hizo que se escribieran esas cartas, solo que se pusieron a nombre de Pablo, que era muy común, ¿eh? Insisto, era muy común en el tiempo antiguo escribir cartas y ponerle el nombre de un personaje famoso como para que fuera aceptada esa carta. Así que las cartas del Nuevo Testamento, en particular las de Pablo, estaban pensadas para ser leídas en alta voz a fin de persuadir a los oyentes. Esto es muy interesante, queridos alumnos, ¿verdad? Es muy interesante porque eh, poco hemos reparado o poco hemos eh, considerado el hecho de que las cartas o todos los libros de la Biblia fueron escritos para ser leídos en voz alta. Hoy nosotros no tenemos esta concepción, no tenemos esta cosmovisión y mucho menos esta cultura. ¿Por qué? Porque todos llevamos nuestra Biblia. Entonces, si yo estoy predicando, le digo, bueno, abran su Biblia y yo me equivoco con alguna palabra y en vez de decir, no sé, salterio, digo salterío, pues no hay ningún problema porque ustedes lo siguen en su Biblia. Ustedes están leyendo su Biblia y lo único que pueden hacer es, el hermano se equivocó. No era Moisés, era Noé. Entonces no hay ningún problema en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora nosotros no leemos la Biblia. No, eh, sí, no leemos en voz alta la Biblia, sino que ahora leemos con los ojos o con la vista un texto que ya tenemos nosotros en la mano. Pero en la antigüedad, nadie tenía un libro, o sea, nadie decía, vos dijiste mal una palabra, ¿no? Le decían al que traía el sermón. La gente escuchaba y lo que escuchaba creía. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios, porque esta era una costumbre. Entonces la gente se reunía y como no había muchos escritos, porque era muy costoso, ¿verdad? Entonces, la gente no tenía en las manos sus papiros o sus pergaminos como para seguir la lectura. Así que quien tenía que leer tenía que echarle ganas, ¿verdad? Tenía que ponerle toda su impronta, tenía que motivarse, tenía que manejar las inflexiones de la voz, si es una pregunta, si es una exclamación, si es una afirmación, si es una sentencia, si es una poesía, si es una narrativa, si es una declaración, si es un género apocalíptico, etcétera. Este fenómeno, hermano, no solo hemos perdido. Por eso los predicadores o los que leemos la Biblia, la leemos como si fueran recetas de cocina, que ya le dije que no tienen que leerlas de esa forma, pero las leemos así. Fíjense, véanse ustedes mismos o escuchen a su alrededor y van a ver que cuando la Biblia dice que hay una pregunta, signos de interrogación, el lector la habla o la dice o la pronuncia como si fuera una prosa narrativa, ¿no? No hace esa pregunta. Cuando hay una exclamación tampoco. Cuando hay una coma, pues no hace la pausa, se sigue de frente. Entonces, qué interesante saber que el principio de la transmisión del texto bíblico era oral, es decir, estaba escrito, pero se leía y se tenía que leer bien. Por eso yo les pido, por favor, hermanos y hermanas, que traten de mejorar su lectura. Mejoren su lectura.
es muy complicado cuando alguien lee y tartamudea o cambia el sentido de las palabras o no respeta los signos de puntuación o no le da la fuerza necesaria al texto que está leyendo, ¿verdad? Y eso, quien tiene la Biblia, insisto, en la mano, dice, bueno, yo ya lo leí aquí, ya sé qué dice aquí. Pero ustedes tienen, todos tenemos que aprender a mejorar nuestra lectura. ¿Mm? Y más del texto de la Biblia. Así que por favor, repasen mucho sus clases de dicción, repasen mucho o busquen clases de, este, de poder pronunciar bien las palabras, eh, de tener una lectura fluida, con, con su acentuación correcta. Esto es muy importante porque vuelvo a repetir, las cartas de Pablo estaban pensadas para ser leídas en voz alta. Y eso, si hoy recuperamos eso en la iglesia, yo creo que vamos a lograr mucho. Y entonces la gente no necesitaba leer, no necesitaba tener nada en la mano, con escuchar era persuadida. Decía, ok, ahora entendemos. Consecuentemente, como los discursos, estas composiciones pueden ser tenidas por piezas retóricas en las que se valoraba la autoridad del autor, la calidad del escrito, es decir, el mensaje que éste contenía, y el efecto que se desarrollaba en el público. ¿Cómo impactaba? ¿De qué manera impactaba al pueblo, a la iglesia o al personaje en particular? De tal manera que hacía que estas composiciones se consideraban como serias, ¿verdad? Y después canónicas. ¿Mm? Y después canónicas. Evidentemente, todas las cartas que tuvieran un sabor paulino fueron incluidas en el Nuevo Testamento. Eh, Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Vamos a encontrar hoy, siglo XXI, un escrito, ¿verdad? Perdido ahí en el tiempo, que haya sido de inspiración de Pablo, que haya sido escrito por Pablo o como las cartas que tenemos. Esto no significa que Pablo no haya escrito más de las cartas que nosotros encontramos aquí. Seguramente Pablo escribió muchas más y tal vez a muchos otros más personajes, no solo a Timoteo, no a Tito. Silas fue uno de sus grandes compañeros, Bernabé, que fue su mentor, un montón de gente que Pablo tenía para escribirle una carta personalísima, ¿no? Pero creo que, en primer lugar, que por un proceso del Espíritu Santo, en donde lo que tenemos ahora aquí ya es lo que Dios quiso decirnos, y lo otro es por un proceso natural, ¿verdad? Es decir, que tal vez hubo algunas otras cartas que nadie tuvo el cuidado de transcribirlas, y si fueron hechas en papiro, pues se echaron a perder. Y dijeron, ah, bueno, esta carta ya no sirve y nadie más la escribió y finalmente se perdió. Pero, vuelvo a repetir, creo que ahora nosotros ya no tendríamos ninguna carta atribuida a Pablo que pudiera decirse, bueno, ahora hay otra carta de Pablo, ¿no? Otra carta. Bueno, eh, estos datos son muy interesantes porque, vuelvo a repetir, retoman el espíritu que tienen estos escritos. Y volver a esta primera impresión o primera forma que tuvieron los cristianos de poder conocer la palabra de Dios, yo creo que eso es fundamental o es necesario, ¿verdad? Para recuperar este espíritu de estos escritos sagrados. ¿Mm? Por favor, hermanos, lean bien, lean bien. En algún momento voy a hacer un ejercicio de lectura con ustedes, eh, y yo espero que todos puedan no complicarse en esto, ¿verdad? Tenemos que aprender a leer bien la Biblia. Bueno, el formato que tenían las cartas,
Ya vimos la clasificación, epístolas, cartas. Vemos claramente cómo se desarrolla el proceso que se tenía en aquel primer siglo, ¿no? Las distintas formas que se daba. Por eso es que las cartas de Pablo, algunas pueden ser de coautores, otros pueden ser de sus secretarios, otras cartas, porciones fueron escritas por el mismo Pablo, pero evidentemente no lo vamos a saber en qué proporción fue eso. Pero esto es muy rico, ¿no? Es muy rico en cuanto a, a saber que el texto sagrado tiene una dinámica maravillosa, tiene una impronta divina y humana, ¿no? Impronta divina y humana. Divina por la inspiración, humana porque pasa por todos estos procesos culturales, estos procesos que se insertan en el tiempo del primer siglo y se vuelven interesantísimos por ese hecho, ¿verdad? Así que bueno, dicho ya las clasificaciones que hemos tenido sobre las cartas, ahora hablemos sobre el formato, ¿no? Es como si yo te preguntara hoy, che, necesitas escribir una carta y cómo comienzo, ¿no? Por eso cuando les mando a hacer un trabajo, un ensayo, un trabajo de investigación, lo primero que dice, bueno, ¿qué querés? O sea, ¿qué querés que lleve? Y bueno, una introducción. Y uno dice, bueno, ¿y cómo hago la introducción, no? Debe llevar un formato. Bueno, lo mismo sucede en las cartas paulinas. El formato más o menos normal, no quiere decir que es eh, un molde, ¿verdad? El formato más o menos normal, detectable en la mayoría de las cartas o epístolas del Nuevo Testamento, insisto, vamos a manejar esos dos términos de manera alterna y de manera arbitraria, porque en algunas puede ser eh, este, carta o epístola. Por regla general se distinguen 4 partes como formato, ¿verdad? En las cartas. Las cartas paulinas o las epístolas, en su mayoría manejan estas 4 secciones. La primera se llama fórmula introductoria, ¿verdad? Que es muy común en las cartas, pero es muy interesante. La segunda es el cuerpo de acción de gracias, que esto también era muy común en las cartas del primer siglo en el mundo grecorromano. Luego vendría el cuerpo o mensaje de la carta, la sustancia, que es el punto focal, el meollo del asunto. Y por regla general, las cartas terminan con una fórmula conclusiva, ¿verdad? Así como hay una fórmula introductoria y una fórmula conclusiva. Bien, en la próxima clase voy a desarrollar estas 4 partes para que vean cómo se miran en los textos, ¿verdad? En los textos sagrados. Pero para efecto de ir normando el trabajo final, el formato que van a manejar las cartas que ustedes escribirán y que leerán bien, ¿verdad? Van a leer bien, que escribirán a la iglesia donde ustedes se congregan, deberán desarrollar una fórmula introductoria, deberá tener una acción de gracias. Habrá un cuerpo mensaje en la carta, que esto yo por eso les digo, tienen que esperar al desarrollo de las demás clases, porque el mensaje o cuerpo del desarrollo, de la carta, va a estar en función del el mensaje de Pablo a las iglesias, ¿verdad? O a Timoteo, o a Tito, o a Filemón. Entonces, por eso van a tener que esperar para que más o menos sepan hacia dónde va a dirigir el cuerpo mensaje de la carta. No es que ustedes van a escribir lo que ustedes quieren. Tiene un sentido, ¿verdad? Pero ya lo voy a explicar. Y su trabajo final debe tener una fórmula conclusiva, ¿verdad? Pero va a ser una carta a ustedes. No van a buscar secretarios o secretarias, no van a buscar amanuenses, no van a buscar coautores. Esta carta será de ustedes, ¿no? Ustedes la escribirán. Ahora tenemos un montón de medios para escribirla. Así que, y
parte de la calificación de su trabajo final será identificar estas 4 secciones o 4 partes de su carta para que puedan tener una buena nota, o si faltara una de ellas, evidentemente la nota no será alta. ¿Mm? Bueno, voy a dejar entonces aquí la clase y pasar a un momento de preguntas y comentarios. Preguntas, dudas, comentarios. Bueno, yo tenía pensado hacer una pregunta si podíamos contratar un amanuense, pero ya nos dijiste que no. Así que, bueno. No, quería hacer una consulta con respecto a esto de los secretarios por ahí. Eh, eh, yo había visto una película, creo que era Pablo, Apóstol de Cristo, donde mostraba mucho una película que Lucas escribía mucho de lo que Pablo decía. ¿Puede ser que Lucas haya escrito también alguna de las cartas de Pablo en el sentido de como un amanuense, un secretario? No tenemos referencia alguna explícita de Lucas como Tercio, por ejemplo, ¿verdad? O sea, con Tercio no tenemos duda. ¿Quién escribió la epístola a los romanos? Pues Tercio, ¿no? Porque está de manera expresa. En el caso de Lucas no tenemos referencias. Si bien es cierto, Lucas es muy importante en las cartas paulinas porque se menciona de manera persistente. Fue un personaje muy ligado a Pablo, muy ligado a Pablo. Por eso es que su evangelio y el Hecho de los Apóstoles entran en el canon bíblico porque está ligado a Pablo, porque Lucas era griego. Lucas no conoció nunca al Señor, Lucas no fue su discípulo, Lucas nada. Pero sí vivió el evangelio junto con Pablo. Entonces, Lucas tenía una afición que era de historiador, como todo buen greco-romano, le encantaba la historia. Por eso cuando él escribe su Evangelio y Hechos de los Apóstoles, hace la aclaración a a, eh, ay, se me fue el nombre. ah, mm, bueno, a Teófilo, le dice, bueno, muchos han querido poner en orden la historia de las cosas que sucedieron. No se ha logrado mucho, pero yo sí lo voy a hacer. Lucas tenía esta fascinación y Lucas tenía una habilidad, porque tanto su evangelio como el libro de Hechos no tiene sin igual en la literatura bíblica, no tiene sin igual. Considerando este hecho de la pluma lucana y que no hay esta calidad, diríamos, eh, retórica que Lucas planteó en los escritos paulinos, es muy probable que no hayamos, no lo sé, no lo sé bajo ninguna circunstancia. Mi apreciación o mi convicción es que no creo que Lucas haya escrito algo para Pablo, ¿verdad? Eh, creo que si le concedo, porque incluso se ha dudado, hoy la crítica bíblica duda que Hechos sea escrito por Lucas. Viste que hoy se duda de todo. Y hay argumentos que manifiestan que el Evangelio y el libro de Hechos no fue escrito por Lucas. Entonces, tampoco descarto la idea de que Lucas pudo haber escrito algo para, para Pablo o haber sido un coautor, pero hasta donde yo he leído, no hay esos puntos de contacto entre la teología lucana y la teología paulina. No hay esos puntos de contacto. Entonces, ¿pudo haber sido? Sí. No lo sabemos. Lo único que te puedo decir es que bíblicamente no hay una inferencia que nos diga, yo fui o fue Lucas.
Estoy buscando si hay otro nombre. Hay otro nombre que suena que fue un amanuense de Pablo, pero no estoy recordando ahora cuál es. Bueno, ya me voy a acordar. Epafras es el otro que pudo haber sido. No estoy recordando si es Epafras o Títico, pero uno de ellos dos. Eh, pudieron en algún momento ser amanuenses de Pablo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, amigos míos? Bueno, si no es así, bueno, vamos a dejar aquí la próxima clase, que es el miércoles. Desarrollamos los elementos que tenían las cartas paulinas para aprender de ellas. Bueno, les mando un gran abrazo y mis deseos de bendición para cada uno de ustedes. Cuídense mucho y por favor no echen en saco roto lo que les pedí. Aprendan a leer. Yo todavía no los escucho leyendo, no sé cómo leen, pero si saben que no, por favor hagan todo el esfuerzo por leer bien la Biblia, ¿verdad? Eso se agradece porque a veces uno está en el banco y el pobre que está leyendo la Biblia, ¿viste? No le sale la palabra y no le sale la palabra y le cambia la palabra y ¡ah! Bueno, espero que no suceda con mis alumnos. Gente linda, Dios les bendiga, que tengan una linda tarde para todos. Chao y bendición.